En el arte contemporáneo, sin duda, yo creo que está muy marcado por el entorno, a lo mejor en todo el arte, pero a lo mejor creo que en lo que se refiere al arte contemporáneo es todavía más sensible, más fuerte. Debe de haber expresiones, creo yo, y por eso te lo pregunto, muy diferentes de lo que sucede, por ejemplo, en la Ciudad de México, de lo que ocurre en Querétaro, de lo que ocurre en el norte del país, etc. ¿Cómo se plasma esto? Pues sí, sí es muy diferente y por eso los artistas manifiestan mucho las preocupaciones circundantes, ¿no? Entonces, pues la Ciudad de México, por ejemplo, vemos que es el centro de la ciudad. Ahí están la mayoría de los museos, la mayoría de los artistas viven, es muy centralizada, ¿no? México es un país muy centralizado y está allá, entonces es mucho más competitivo. También están las galerías, así que también es donde está el arte más comercial. Y aquí en Querétaro, bueno, tenemos también muchos artistas trabajando. Y, por ejemplo, ahorita desde que abrimos el museo, lo que estamos haciendo es que estamos buscando trabajar también con nuestro alrededor como museo. Hacemos colaboraciones mucho con los museos de León, de Guanajuato, hay colecciones en Irapuato, entonces yo creo que también estamos mapeando una realidad que es muy similar a la nuestra, ¿no? que nos define un poco como región, porque no, como dices, no hay las mismas problemáticas aquí que hay en el norte de la República, ¿no? Por ejemplo, en Querétaro, todo afecta un poco de cómo se hace la escena, ¿no? En Querétaro, por ejemplo, los artistas, hay muchos espacios de exposición para los artistas. Entonces eso marca un poco su práctica. En la Ciudad de México están muy peleados los espacios, ¿no? Hay un museo donde te dan una exposición durante 4 años si ya eres famoso, ¿no? Entonces se organiza de distintas formas según los espacios. ¿Cuál es la temática, por ejemplo, de lo que se da en el Bajío? Pues en el Bajío yo creo que, bueno, hay una temática que creo que es un poco, que ahorita es un poco recurrente, que es que creo que se siente menos tal vez que en otros lugares de la República, pero no realmente, porque está muy cerca. Se habla mucho, yo creo que de violencia, ¿no? La violencia que estamos viviendo en el país, las crisis, pero también hay una apertura al extranjero, ¿no? La gente de Querétaro, los artistas están como estudiando mucho lo que pasa afuera, están muy en contacto con lo que pasa en otros lugares y se informan mucho. Entonces también hay un puente muy grande con el extranjero. Querétaro está dejando de lado ya esta parte de provincia para convertirse en una gran metrópoli. Pues que sería muy triste, por supuesto, ¿no? No creo que se convierta en una gran metrópoli, pero por ejemplo sí está marcado por su proximidad a la Ciudad de México. No fui la semana pasada a ver la Bienal de FEMSA en Morelia y ahí ya se siente que hay una distancia grande, o sea que ya viven en una realidad que no está permeado por la cercanía a la ciudad. O sea, para la gente venir a Querétaro, pues es un viaje corto, se puede ir en la mañana y regresar en la noche. Nosotros vamos mucho de trabajo a la Ciudad de México y regresamos. Entonces, yo creo que en ese aspecto es interesante porque tenemos otra realidad, otra manera de funcionar, pero sí seguimos estando muy cerca de la realidad que marca la Ciudad de México. Papus, te toca, aceptas venir a dirigir este museo, repito, bellísimo, de arte contemporáneo en Querétaro. Y están apenas haciendo los inicios y preparando todo, etcétera, cuando se viene la situación que todos padecemos y se te cierra. Y pues resulta con que a lo mejor muchos de los planes quedan, no digo que detenidos, porque ustedes están trabajando, y eso me consta, mucho en la red, mucho a través del ciberespacio, pero de alguna forma sí fue complicado este cierre. Fue muy complicado, fue mucho más largo de lo que todos pensábamos que iba a ser. Creo que nos hemos dado cuenta que somos animales muy gregarios, que necesitamos estar en grupo para trabajar, para crear, especialmente en el arte, ¿no? Es un trabajo de equipo. Entonces es muy difícil trabajar desde su casa. Hicimos muchas actividades en línea porque también era algo que teníamos
un poco desatendido por la carga de trabajo que teníamos y bueno, ya se volvió algo que se va a quedar, ¿no? Todo lo que hay que producir en línea, vamos a tener exposiciones que solo van a existir en línea, ¿no? A partir de los espacios que se reproducen y que solo existen en esos espacios, pero sí fue complicado porque también hay una experiencia del arte que es presencial, ¿no? Que es estar enfrente del objeto que creó otra persona. Y también hay este silencio que se hace en los museos, ¿no? Uno de los museos es un lugar seguro en el que está solo, en el que uno se toma el tiempo de recorrerlo para pensar de otra forma. Sí, estar analizando muchas veces tu propia realidad, en la cual, a lo mejor por estar inmersos allá afuera, ni siquiera ya reparamos en ella. Y aquí llegamos y nos enfrentamos con algo que ya conocemos. Sí, y es un espacio, como te digo, seguro, donde el artista te propone ideas, te propone sensaciones, te propone experiencias, pero es un lugar seguro, no es como la escuela donde uno está en grupo, donde uno está sujeto a burlas, a cuestionamientos, a este tipo de cosas, ¿no? El museo es un lugar donde uno puede tener las ideas que quiere, las experiencias y las sensaciones que quiere libremente y en toda seguridad. Eso debe de ser un museo. Una de las funciones de todo museo, sin duda, y creo que tú lo mencionas, también me pareció por ahí leerlo, que está en la obligación de crear un público, un grupo, un núcleo de personas que entienda lo que se está presentando y que regularmente acudan a estos espacios. ¿Cómo van en este sentido? Pues es una labor muy interesante, pero que creo que todo el equipo hemos logrado hacer, porque también y es un reto interesante, el arte contemporáneo sí necesita explicación, sí necesita acompañamiento, sí necesita contexto, explicar un contexto. Entonces, bueno, con los equipos de curaduría, de mediación, de museografía, entre todos hemos como tratado de explicar lo más posible qué es el arte, qué es una herramienta, tenemos cursos, tenemos discusiones con los artistas, invitamos a las artistas a dar recorridos, los damos nosotros. Entonces también tenemos una función educativa muy fuerte con el arte contemporáneo porque sabemos que se necesita una introducción, ¿no? Pero creo que sí funciona antes de la pandemia, pues el museo tenía, no sé, en los 2 años que abrimos tuvimos casi 200,000 visitantes, ¿no? Entonces ha habido una respuesta como muy fuerte de la gente y la gente viene y le gusta y está muy interesada y nos busca y todo. Entonces en ese sentido ha sido como muy exitoso porque a la gente sí le gusta el arte contemporáneo. Sí, de hecho ahorita estábamos viendo aquí en Trascendi, porque estamos grabando en esta bellísima, frente a esta, o a nuestras espaldas, de esta bellísima obra de este artista que me dices de Guadalajara, ¿no? Sí, es José Dávila. José Dávila. Y vemos que mucha gente viene, se para y entra, pero esto es con un orden muy específico, creo que solo vienen con cita. ¿Cómo está funcionando? Sí, tenemos un protocolo para garantizar la seguridad también de los visitantes. Un protocolo, se tiene que ingresar con cita y solo aceptamos a 15 personas por hora que se distribuyan en todo el espacio, ¿no? Para que no haya proximidad, para que no haya posibilidad de contagios, para que no haya aglomeraciones. Entonces también reabrimos el espacio, muy controladas las visitas, pero reabrimos porque también somos una institución que tenemos parte de nuestra obligación es también la salud mental, ¿no? Después de este año tan duro, de un año de encierro, un año de crisis, un año de miedo, ¿no? También de que nos pasen cosas, creo que es importante que la gente pueda salir y también ver otro tipo de discusiones. Ok. Papus, ustedes estaban, no sé si ya concretaron o no, pero estaban formando un grupo de amigos del museo. Yo entiendo, y lo hemos hablado incluso con la Secretaría de Cultura de Querétaro, que el gobernador le ha dado buen impulso, ha dejado buenos recursos para esta materia en el Estado, a diferencia de lo que ocurre lamentablemente en muchas partes del país. Aquí no ha sido así. Sin embargo, por más recursos con los que se tengan, siempre serán menores a los que se requieren para hacer una obra. ¿Cómo van con este proyecto de amigos del museo? Pues es un proyecto que ya se formó, ya existe la AC, ya están todos los papeles en orden para que pueda funcionar, que es muy complicado, es un proceso que nos tomó 1 año y medio,
porque bueno, se necesitan las autorizaciones de la SAT, hacerlo bajo notario y todo eso. Entonces ya está funcionando y nos han ayudado mucho. Y además de ayudarnos a obtener recursos, porque a veces también o sea, sí tenemos mucho apoyo de la Secretaría, pero también a veces las gestiones gubernamentales son muy complicadas y toman mucho tiempo. Entonces a veces para una exposición dentro de un mes necesitamos un tipo de algo muy específico que nos pide el artista. En un mes no nos da tiempo con la tramitología que tenemos que hacer. Entonces para eso nos ayuda mucho la ACE y también nos permite recibir donativos. Además de los recursos que esos donativos nos permite hacer en obras, creo que es muy importante también hacer ese contacto con la sociedad como museo, ¿no? Hay mucha gente, muchas empresas que quieren ser socialmente responsables, pero necesitamos esa figura jurídica para poderlo hacer. Si no, no podemos recibir. Me contaban de otros espacios, no aquí en León, donde la gente ya decía, bueno, les quiero dar tanto, no se puede recibir si no hay una figura legal para recibirlo. Entonces yo creo que es muy importante y como museo nos corresponde hacer esta liga entre los empresarios, los negocios y la cultura, que además ellos quieren apoyar. Hemos tenido mucho apoyo de empresas que se nos acercan para ayudarnos, para comprometerse. Entonces podemos hacer ahora ya con esto, con los amigos de las ellos nos ayudan y lo podemos hacer. Hay que buscar que algún diputado sea también amigo del museo, ¿no? Para que pueda involucrarse en estos cambios legales que se requieren. Pues sí, yo creo que, bueno, uno de los amigos del museo que nos ayudó mucho fue un notario. Otro amigo fue un contador especialista en impuestos. Esos son las claves porque esos son los papeles más difíciles de conseguir. En este momento es muy difícil poder tener la figura de donataria, de poder dar recibos de honorarios deducibles de impuestos. Es dificilísimo y gracias a la ACE se pudo conseguir. ¿Cuántas obras tienen en este Museo de Arte Contemporáneo en Querétaro? Pues son obras, hacemos exposiciones itinerantes. Nosotros tenemos una colección que estamos empezando, muy incipiente, muy chica, pero bueno, cada año va creciendo. Trabajamos mucho con donativos que nos hacen los artistas contemporáneos y trabajamos más bien en exposiciones que tienen distintas duraciones y distintos formatos, ¿no? Hemos trabajado durante los 2 primeros años, tratamos de tener una exposición un poco más grande y trabajamos con fundaciones, hemos trabajado con la Jumex, para la inauguración trabajamos con otros museos, con galerías, entonces y también trabajamos de producciones que producimos nosotros con artistas locales. Entonces tenemos es un espacio muy grande, ya lo verán, son 2.500 metros cuadrados, entonces tenemos muchos tipos de exposiciones al mismo tiempo. Oye, y también hay muchos artistas de arte contemporáneo, incluso también lo vi en una presentación que hiciste tú ahí, de que a muchos no les importa tanto el dinero, y no es que no lo necesite, todo el mundo necesitamos obviamente un ingreso del cual vivir, pero hay algunos que les interesa más el poder mostrar su obra. Mira, y ese es muy raro porque sí es un tema, lo que más les importa es la obra. Pero hasta yo conozco artistas, unos que ganan, o sea, hay varias cosas que se juegan ahí, ¿no? Por ejemplo, hay este miedo que tenemos como sociedad, que es lo primero que le decimos a los niños, es de, si eres artista te vas a morir de hambre. Entonces, eso es un cliché que no funciona. O sea, un artista puede vender una obra en $100,000, que es lo que uno gana en 10 años de trabajo y él lo gana en una venta. Entonces, eso es una mentira. O sea, de que no hay dinero en el mundo del arte es una mentira. Hay dinero. Pero también exige entregas, sacrificios, y eso es lo que más le importa a los artistas. Conozco artistas que venden obras en millones y andan por ahí en pecero, en un coche chiquito, o sea, que no es lo que les importa, ¿no? Hay otros, y luego hay hasta otros como ya los internacionales, como los famosos, como Jeff Koons, que hasta el uso del dinero se vuelve en algo conceptual dentro de su obra, ¿no? Como que él cuestiona todo lo que es la industria,
el comercio, el capitalismo. Entonces todo el dinero que él gana se convierte también en algo como conceptual. Una herramienta más para mostrar su trabajo. Sí, entonces los artistas contemporáneos sí, o sea, los artistas en general son gente muy entregadas a su obra. No sé, tuvimos una obra de una artista australiana que hacía montículos de azúcar con pigmentos. Y ella se pasaba 16 horas al día haciendo estos montículos que si no le gustaba cómo quedaban, los iba para abajo después de 14 horas de trabajo. Entonces este tipo de personas que son muy dedicadas a su quehacer, que son como perfeccionistas, son muy detallistas, son muy amplios. Entonces sí es gente que vive un poco por el arte, a través del arte y todo. Y es muy osado, ¿no? También escuché de tu parte una anécdota de una persona que ocupaba incluso grasa para sus obras, ¿no? ¿Podrías compartirnos esto? Es una artista contemporánea mexicana que se llama Teresa Margoles, que es probablemente la artista mujer más importante del país. Y es una mujer es una mujer valientísima, o sea, tiene unos pantalones y ella siempre se ha cuestionado un poco los niveles de violencia en los que vivimos y que se invisibilizan. Ella cuando empezó a trabajar tenía su estudio en la morgue. Ella estudió como técnica de morgue para poder hacer intercambios y poder recurrir a la materia con lo que ella trabaja. Entonces, en un principio ella tenía una obra donde, por ejemplo, usaba grasa de muertos y con ellos hacía unas pinturas abstractas, pero que como era grasa de cadáver, iba cambiando de color porque se iba oxidando, se iba descomponiendo. Entonces hacía unas obras bellísimas que eran plásticamente muy atractivas. Muy impactante, supongo. Pero primero era lo atractivo y ya cuando uno se acercaba y empezaba a leer se daba cuenta que era horrible, en realidad, ¿no? Tenía otras piezas con el agua con la que lavan los cadáveres, ella la recuperaba y intervenía en un cuarto con luces y burbujas. Tenía una máquina que hacía burbujas con esta agua. Entonces siempre ella ha recuperado esta temática, pero además de que es muy valiente, ella dentro de su obra, por ejemplo, se mete en lugares que son muy peleados. Fue a hacer investigaciones en Ciudad Juárez sobre los feminicidios, entonces se metía en unos lugares donde nadie se mete, ni la policía, y le da una voz a toda esta gente que está un poco invisibilizada por la normalización de la violencia. Es un artista que tiene muchos pantalones, que tiene un corazón enorme para buscar a darle voz a la gente que no escuchamos. Entonces se me hace, es una persona que admiro muchísimo, ¿no? Sí, claro. Yo siempre he considerado que el artista plástico es un factor de cambio en una sociedad, pero creo que con el arte contemporáneo es todavía más evidente, dado que está plasmando una realidad que ahorita nos toca precisamente estar viviendo, ¿no? Yo recuerdo una obra y me impactó muchísimo cuando era más joven, en donde no eran más que dos huellas negras de pies sobre un recuadro y que significaba los hornos de Hitler, ¿no? Y para mí esa obra, con esas dos huellas, dejó constancia de toda la barbarie que había detrás, ¿no? Con esa imagen simplemente. Y creo que eso es lo que logra el artista plástico, ¿no? De estos momentos. Sí, son gente muy crítica y muy libre también, ¿no? De la forma de pensar, ¿no? La lógica que tiene el artista tiene mucha investigación y también tiene esta libertad de expresarla. Y por eso digo que el arte contemporáneo es una herramienta. O sea, nosotros al entender cómo usa el artista esas herramientas para expresarse, nosotros también incorporamos esa herramienta, ¿no? Tenemos una amplitud y nuestro cerebro se vuelve más plástico y más resolutivo también. O sea, el arte contemporáneo es una herramienta para vivir mejor, lo digo en serio, para pensar mejor, para pensar más. Es muy chistoso, por ejemplo, cuando teníamos visitas, pues los adultos les causa conflicto el arte. A mucha gente le causa conflicto porque hay libertad y luego uno no la quiere, porque tocan temas que a uno no les gusta,
Y de eso se trata, generar como controversias, generar reacciones. Pero era muy gracioso porque los niños venían y a ellos no les, pero ningún problema, y lo entendían enseguida lo que estaba tratando de decir el artista. Entonces ahí todavía esa plasticidad del cerebro del niño que le permite entender llegar al arte contemporáneo mucho más rápido que a los adultos. Lo cual nos implica que debemos de hacer una mayor difusión entre los adultos de este tipo de arte. Sí, y bueno, a eso nos dedicamos y promover que la gente venga, entiende y se involucre, ¿no? en los espacios. Son espacios que además están abiertos a la gente, ¿no? Estos espacios, aquí en Querétaro, una cosa muy buena, la entrada de los museos está abierta, es gratuita. Entonces, bueno, la gente tiene esta sensación de que sí está entrando en un lugar público, que es un poco suyo. Entonces eso es lo que buscamos, que más gente venga, más gente vea arte contemporáneo y se beneficie de él. ¿Estás contento en Querétaro con lo que se está realizando? Estoy muy contento, es mucho trabajo, fue un gran reto abrir este museo, pero estamos trabajando muy bien, tenemos muchos proyectos, el espacio es muy grande y al principio teníamos miedo de con qué vamos a llenar el museo, ¿no? O sea, qué obra, no sé si haya suficientes artistas, qué tanto tenemos que traer, y nunca pasó eso. Siempre tuvimos como muchos proyectos, muchas propuestas, mucho interés por parte de los artistas, así que en realidad seguimos con muchos proyectos que están esperando que se libere el espacio para poderse enseñar. Papús, arte contemporáneo, denuncia de lo que está sucediendo actualmente, aquello que nos afecta o nos enriquece también. Me gustaría conocer para ti qué significa trascender, qué peso tiene esa palabra. Creo que trascender tiene mucho peso, es haber logrado un proyecto, pero yo creo que también hay cosas muy invisibles que conlleva lo trascender. El trascender para mí siempre llevará trabajo en equipo y trabajo con placer. Creo que en los proyectos de arte, si uno no trabaja con gusto, no va a funcionar, y si uno no crea alianzas significativas, tampoco va a funcionar, ¿no? Uno tiene que crear alianzas con los artistas, con el público, como equipo, con los otros espacios. Uno tiene que hacer esas cosas para poder trabajar y sobrevivir, porque también, como dices, siempre se necesita más presupuesto, se necesita más tiempo, se necesita eso. Entonces, para mí trascender es, ante todo, trabajar en equipo. Te agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias a ti. Felicidades por este magnífico lugar en donde pues no trabajas, lo disfrutas realmente, porque además es tu esencia, y te agradezco mucho que hayas permitido que el equipo de Trascendi haya venido a charlar contigo, que estoy seguro tienen muchos proyectos más y los estaremos analizando más adelante. Muchísimas gracias a ustedes por visitarnos. Gracias, Papus. Gracias. Pues esto fue otra emisión de Trascendi. Gracias. Continúe con nosotros.